Buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones. Adoramos al Señor y contemplamos en este día. Yo os invito a que podamos abrir nuestras Biblias, nuestros anotadores, y podamos volver ya al principio, que ya hemos suspendido por el mes aniversario, un mes, el estudio de Hechos, ¿sí? Vamos a retomar y vamos a seguir aprendiendo sobre la iglesia primitiva. Gracias. Le puse como título allí transformación o emoción. Ya lo vamos a ir viendo, así compartimos la palabra del Señor. Los invito a que podamos leer, por favor, no desde el 13, sino que está muy interesante que entremos en contexto desde el 8.1, ¿sí? Después de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan todo lo que habíamos visto sobre su defensa contra el Sanedrín? Cuando el pastor decía en su mensaje, les voy a refrescar la memoria, de una forma u otra le contó toda la historia redentora en el Antiguo Testamento y la venida del Señor, en el cual ellos tampoco entendieron. Entonces, automáticamente fue condenado y muerto, ¿sí? Y en el 8 comienza donde había un testigo silencioso que era Saulo, que estaba parado allí, aprobando todo la sentencia. Entonces, los invito a que podamos leer, por favor, desde el 8.1 en adelante. Hablando de lo que había pasado con Esteban, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tómese detalle allí. Y ahora piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Mire el 3, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando, casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. El 4, lo que predicó nuestro hermano Juan la última vez, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Y acá entra un personaje muy especial. Verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. Y miren este personaje de nuevo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, estaba sorprendidísimo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio, otra vez Simón,
que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entra Pedro en acción y dice: entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y miren la respuesta de Simón. Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el Evangelio. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, rogando en este momento, Señor, que hables a nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que sea tu palabra la que gobierne en este momento, que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestro corazón, transformando, Señor, todo nuestro interior. Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, pone en nosotros un corazón de carne para poder entender también tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza del pecado y que tu palabra, Señor, sea iluminada en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Interesante relato, ¿verdad? En el cual venimos y Juan, nuestro hermano Juan, nos venía acompañando con el último mensaje, en el cual el avance del Evangelio por la muerte de Esteban se hizo una expansión automáticamente. Lo que se creía drástico por la muerte de Esteban, la soberanía de Dios lo usó para expandir el Evangelio. Entonces, el avance no es un camino sin obstáculos. Cuando nosotros queremos avanzar en el Evangelio, está diciendo que vamos a tener obstáculos, vamos a tener oposiciones, vamos a tener persecución, como vimos en el versículo que leímos al principio. Gran persecución, dice, fue la herramienta de la providencia, ¿sí?, para el ministerio de la palabra saliera por primera vez de los territorios judíos hacia Samaria. Entonces hoy veremos nuevamente cómo sigue esa expansión, qué consecuencia trae y cómo la iglesia se va formando, ¿sí? Tengamos en cuenta también que el libro de Hechos hay cosas históricas únicas que han vivido o que se ha vivido en ese momento que hoy quizás no están vigentes ya. Entonces tenemos que estar atentos a qué tenemos que tomar y a qué no tenemos que tomar en el libro de Hechos, porque quizás peligrosamente podríamos estar aplicando a la iglesia en el cual un suceso que ya ha pasado, como el Pentecostés. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Y Juan nos ponía en el radar el verdadero poder del Evangelio. Cuando Felipe entra a Samaria, el poder que hay en proclamar a Cristo, el mensaje sana y trae gozo. Hemos visto que Samaria era una ciudad idólatra, es más, tenían a un mago, ¿sí?, en el cual les hacía creer que los sanaba, los curaba, les hacía generar dinero, como hoy vemos también, ¿sí?, los curanderos en la radio. Entonces hay propagandas, o sea, no estamos lejos de esa realidad. Entonces hay engañadores. Entonces hoy veremos también esa parte. Y también Juan nos enseñaba de que el poder humano versus el poder de la cruz. Mientras Simón el mago hacía su show, Felipe predicaba el Evangelio. ¿Sí? Entonces el punto 3 que nos dejaba Juan también, la victoria del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo ya no tiene fronteras. La primera señal. Al morir Esteban, el Evangelio hace la expansión necesaria. Entonces cuando nosotros creemos que estamos siendo frenados por ciertas situaciones, es el propósito quizás que Dios quiere usar para desviar el Evangelio hacia otra persona. Entonces, todo el que profese ser del Señor, terminaba diciendo nuestro hermano, no todo, perdón, el que profese ser del Señor, es del Señor. Hay poder en el Evangelio. Romanos
16, primera 16, 17. Tomo el versículo 13 de nuevo para arrancar el contexto en el cual toma la vida de Simón. ¿Sí? La profesión sin regeneración. No sé si se alcanza a ver. Sí. La profesión sin generación, sin regeneración. El texto dice que Simón mismo, dice, creyó y se bautizó, y sin embargo, las fuentes advierten que está en una etapa errónea, Simón. Veamos el versículo 13 de nuevo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Con quién estaba? Seguía a su líder, seguía a quien le había predicado, seguía en contacto con ese hermano. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía Felipe por medio del Señor Jesucristo, estaba atónico. Recuerden de que era un tipo de que hacía magia, ¿sí? Que convocaba ciertas ilusiones en el cual eran engañados. Entonces, yo quiero que preste atención al versículo 13, dice, viendo las señales y grandes milagros, estaba asombrado. No estaba asombrado del Señor Jesucristo, no estaba asombrado de quién lo hacía, o por medio de quién lo hacía, sino estaba asombrado porque él automáticamente estaba viendo las ganancias. ¿Sí? Automáticamente lo que te atrae hoy quizás sea un milagro, y no el que genera el milagro. Eso es lo que estaba haciendo Simón. Entonces yo puedo venir a la iglesia, usted puede ser un seguidor de su líder, pero estar atento a lo que usted puede generar, o a lo que usted puede recibir, y no de dónde viene esa bendición. Entonces, su fe se asemeja a lo que está escrito en Juan 2, 23, 25, cuando Jesús dijo, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice Jesús, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Quién? Jesús. Y eso nos hace prestar atención en algo, hermanos. Muchas veces creemos rápido que esa persona que llegó a la iglesia ya es creyente. Y ahí es donde cometemos muchos errores y muchas veces en el cual hemos vivido y hemos pasado quizás en nuestra vida cristiana. Hemos visto personas que han llegado a la iglesia, han profesado ser cristianos, se han bautizado y se han apartado de la iglesia, ¿o no? Sí, es una realidad que la Biblia acá en Hechos nos está mostrando también. Entonces dice, Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús hoy te está conociendo. Estás sabiendo en quién estás creyendo. Eso es lo que está diciendo. Vos estás acá, pero Jesús sabe, ¿sí?, si estás creyendo para salvación. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, Jesús mismo conocía a las personas. En este caso, Esteban no podía discernir, ¿sí? Pero Jesús sí lo sabía. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Simón no estaba siendo libre de su pecado, porque no estaba conociendo la palabra. Entonces, hermanos, si nosotros creemos que estamos permaneciendo en una iglesia local y no permanecemos en la palabra, quizás estamos en riesgo, porque es peligroso. Y Mateo 13, 20, 21 dice, el que fue sembrado en pedregales, en este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Simón estaba gozoso, estaba atónito, estaba asombrado de lo que veía y escuchaba. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
¿Qué pasaría si Felipe no hubiera estado firme o lleno del Espíritu Santo? A ver la muerte de Esteban, dice, no, me tomo el palo, me voy. No quiero saber nada ante la primera persecución o aflicción. Entonces, hermanos, está bueno que quedemos asombrados por el milagro del Señor. Todos los días vemos milagros del Señor. Todos los días. ¿Por qué? Porque con solo recibir su misericordia cada mañana ya es un milagro. Pero no se queda en la misericordia, sino quién la genera la misericordia. Entonces, motivado por las señales y prodigios, pero sin un cambio en el corazón, Simón es un recordatorio de que el rito externo del bautismo no te garantiza la salvación. Ser bautizado no te garantiza la salvación. No te salva el bautismo. Entonces, la salvación no te la garantiza si no hay una obra de regeneración del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos caminando sobre el texto. Entonces, vemos una clara señal de una persona que solo estaba asombrada con el Evangelio. Pasa y sucede mucho también con las campañas evangelísticas. La gente va, recibe el milagro, se entusiasma, se goza y dura una semana. Entonces la palabra fue sembrada, pero sin raíz, no generó nada. Entonces ahí está el peligro de nosotros. Entonces, lo bueno que estaba sucediendo en Samaria, de una forma u otra Simón la estaba desperdiciando. El avance irresistible de la palabra de Dios. Ya había, cuando leía esta parte del capítulo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Acá yo le pedía perdón al Señor cuando leía el verso 14. ¿Por qué? Porque yo vivía en Quirós. Y en Quirós es un pueblo idólatra. Virgen del Valle, como Catamarca en general. ¿Por qué le pedía perdón al Señor? Porque yo subestimaba el poder del Evangelio. Muchos años predicamos en Icaña y dijimos, esta tierra es difícil. Hemos subestimado el poder del Evangelio. Entonces le pedía perdón al Señor por mi error de no confiar en el poder transformador de su palabra. Sabiendo que Samaria era un pueblo idólatra, lleno de lo que se podía imaginar. Entonces cuando leía este versículo, también se me venía a la mente cuando Jesús ya había sembrado una semilla en quién, ¿se acuerdan? En la mujer samaritana. Ya había dado un indicio, una señal. Dice Juan 4:9, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había rivalidad, había enemistad. Judíos entreverados había en Samaria. Y para eso era impuro para los judíos. No se querían ni ver, en simples palabras. Entonces la noticia de que Samaria había recibido la palabra de Dios llega a Jerusalén. ¿Quiénes habían quedado en Jerusalén? Los apóstoles. ¿Sí? Entonces, este es un hito histórico, hermanos, en el cual lo que Satanás intentó destruir mediante la persecución, la muerte de Esteban y desparramarlo a todos, Dios lo transformó en gran gozo en una tierra totalmente extranjera, en la apertura de nuevas fronteras para el Evangelio. Vemos el poder de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros mismos muchas veces nos limitamos a predicar? Cuando vemos la oposición, ¿sí? Cuando vemos el rechazo. Entonces, automáticamente, el Evangelio a través de Felipe fue predicado y anunciado, y dice que los samaritanos recibieron la palabra del Señor. Entonces, rápidamente pasamos a los versos 15 y 17, donde vemos un detalle importante, el periodo de transición, le puse, en el cual nosotros también vivimos periodos de transición. Todos nosotros, los que estamos aquí, no tan solo a nivel eclesial, sino a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel amistad. En todo tenemos una transición. ¿Por qué? Porque los cambios generados día a día requieren transición. Porque tenemos que meditarlos, tenemos que caminar sobre esos nuevos cambios y tenemos que comenzar a transformarnos conforme a lo que ya se viene estableciendo. Veamos el verso 15 al 17, por favor.
Dice, bueno, ya habían recibido la palabra de Dios, entonces esto les llegó a los apóstoles en Jerusalén, y dice el verso 14 que tomaron la decisión de enviarlos a Pedro y a Juan, los cuales, dice el verso 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ya habían sido bautizados, recibieron a Cristo, pero el Espíritu Santo no fueron bautizados. Entonces, dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y acá es donde quiero que nos detengamos un ratito y prestemos atención. Si hoy nosotros al acto recibimos el Espíritu Santo, cuando creemos en el Señor y nos arrepentimos, ¿por qué acá no? ¿Por qué en el Pentecostés sí? Creyeron y recibieron automáticamente. Y más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo nuevamente se hace presente antes del bautismo. Si alguien me recuerda el nombre, se me fue del soldado. A ver si lo encuentro por acá. No, que le predicó Pedro. Ya me lo recuerdo. Se me fue el nombre. Entonces, ¿cómo? Cornelio. Cornelio automáticamente cree, recibe el Espíritu Santo y después es bautizado. ¿Por qué esos sucesos así? Bueno, el libro de Hechos habla de esos sucesos históricos en el cual sucedió esa única vez y para esa vez. En este caso, esta parte del Evangelio. Ellos creyeron, recibieron la palabra, pero aún no había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Y yo saqué conclusiones. Ahí le puse el propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Revelar el corazón del hombre. Tuvo el propósito de corroborar, porque recuerde que el fundamento de la fe está basado en los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ellos, al ser la principal simiente de la iglesia, ellos tenían que corroborar el verdadero evangelio que se estaba expandiendo. Ahora, para que me entiendan mejor, recuerde que Samaria y los judíos no se querían saber. ¿Sí? Imagínense si venía el Espíritu Santo antes que los apóstoles corroboraran su credibilidad. Entonces, el Espíritu Santo no iba a venir porque tenía que ser testigo los apóstoles de la iglesia que estaban haciendo allí. ¿Para qué? Para que no se formaran dos iglesias, sino una sola. Sobre el mismo fundamento, sobre la misma fe y sobre los mismos apóstoles. ¿Se entiende? La unidad. Yo no puedo abrir otra iglesia afuera, en realidad sí lo puedo abrir, pero sin los fundamentos bíblicos que requiere eso. Entonces, al mismo momento también la imposición de las manos. El último que hizo imposición de manos fue Pablo. Los apóstoles, nadie más. Por eso, yo vi tres propósitos en esta venida del Espíritu Santo. El otro propósito es revelar el corazón del hombre. Porque cuando el Espíritu Santo no está en vos, tarde o temprano tu corazón se revela. ¿Por qué se revela? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, al ser una ciudad diferente, Jesucristo mismo quería unidad y una misma obra en un mismo bautismo, en un mismo espíritu. La canción que venimos cantando hace un mes. Para todos, universal. Entonces, Efesios 2, 19, 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismos. ¿Cómo podemos corroborar a una persona? Con los fundamentos escritos y establecidos ya. Entonces, desde una perspectiva bíblica, este es el periodo de transición, que nosotros debemos esperar con paciencia. Al que está siendo discipulado, al que llegó, tiene que tener un seguimiento, tiene que tener una
un fundamento bíblico. Entonces, la confesión ocurrió en Filipos. ¿Se acuerda cuando Pedro reconoció que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios? La respuesta de Jesús le dijo a Pedro, roca, que significa Pedro, y sobre esta roca edificaré tu iglesia. Entonces la promesa le entregó las llaves del reino y la facultad de todo. Entonces Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Era lo que tenían que ver, era lo que tenían que testificar la verdad. Por eso Pablo después se preocupaba por las iglesias, porque él las plantaba, él iba plantando, iba dejando un encargado, a Timoteo, ¿se acuerdan? A todos sus amados. Entonces, de la misma forma, Pablo tenía que corroborar esa verdad. La demora en recibir el Espíritu hasta la imposición de las manos era una medida excepcional para asegurar la unidad de la iglesia bajo la autoridad apostólica y no debe tomarse como una norma hoy. Hoy no te puedo hacer imposición de mano y que recibas el Espíritu Santo, por ejemplo. Por eso. Entonces, dejándonos en claro esta parte, que por qué ha sucedido así, nosotros debemos entender y comprender que Dios va a revelar el corazón. Dios va a revelar el corazón de aquellos que son redimidos o de aquellos que no son redimidos. Entonces, como punto número 4, desde el periodo de transición, Dios prueba el corazón. Volvemos al personaje de Simón, versos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces vemos a muchos pastores haciendo esto. Engañando a la gente como Simón, haciendo imposición de manos para recibir plata. Sencillo, clarito, sin agregar, sin sacar nada. Entonces, Simón ofrece dinero para obtener el poder para impartir el Espíritu. Jeremías 17, 9, 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo creo que todos repetimos este versículo y lo escuchamos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese corazón lo tenés vos. Ese corazón lo tengo yo. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Entonces, mira lo que dice el verso 10. No te quedes con el 9 únicamente. Dice, yo Jehová, que escudriño tu mente, que pruebo tu corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nuestras obras van a ser obras y frutos del Espíritu Santo. Y vamos a ser bendecidos según esas obras. Ahora, si nuestra vida no está basada en el Espíritu Santo, vamos a tener, ¿sí?, nuestra recompensa también, según nuestro camino. Entonces, aquí vemos que lo que a Esteban le había pasado, que era la oposición y muerte, que no se olvide que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Se quiere devorar a vos y a mí. Porque si un ladrón anda buscando casas para robar es porque tiene algo precioso. Si no, no se ocuparía de esa persona. Pero al no funcionarle ya sobre el león, porque ya mató a una persona y esparció a la iglesia, a todo, vuelve a tomar el modelo o la forma de Génesis, la serpiente. Astuta, tratando de engañar donde el león no pudo destruir. Simón revela su corazón. Le susurró a Simón. No lo pudo destruir quizás a Simón, pero sí
lo engañó, así como te puede engañar vos. Pablo lo dice en Corintios. Tengo miedo de que sean engañados como a Eva de nuevo, hablando de su iglesia. Entonces, Simón revela su corazón carnal al tratar el don de Dios como una mercancía nada más, o como algo de poder sacar provecho, demostrando que su interés no era la gloria de Dios, sino su propio prestigio. Él se quería cuidar él, salvarse él y hacer dinero él y nada más. Y pasa, hermanos, con la iglesia hoy. Venimos a buscar, a recibir el milagro, a sentirme bien, a compartir y después ya está. Y nos olvidamos de lo verdadero, de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor revele en nuestro corazón, que sea generando fruto del Espíritu, no los frutos de la carne. Porque vamos a ser descubiertos. Él te conoce, lo acabamos de leer. Él te va a revelar. Él te está mirando ahora, dice que escudriña tu pensamiento. Ya estás sabiendo si estás acá, si estás allá o estás allá. O si estás divagando, ya sabe todo. Entonces de eso nosotros tenemos que prestar mucha atención muchas veces cuando venimos. Tu corazón no es recto, le dice Pedro, delante de Dios. ¿Te imaginas Pedro parado diciéndote, hermano, tu corazón no es recto delante de Dios? ¿Qué? ¿Cómo? Tu corazón no es recto delante de Dios. Hoy te está diciendo la palabra, tu corazón no es recto delante de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Está haciendo esto la palabra de Dios en tu vida? ¿Te estás rompiendo todo adentro? Entonces, por eso, nuevamente se vino repitiendo todo el mes este versículo, pero lo vuelvo a usar. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y es cortante. Corta. Corta. Hiere. Penetra las coyunturas, los tuétanos. Y discierne los pensamientos. Vuelve a repetir. Va a revelar tus pensamientos, Señor. Y las intenciones de tu corazón. Lo va a hacer. Porque Él cuida su iglesia. Él ama su iglesia. Él sostiene su iglesia. No va a ser burlado. Entonces, la exhortación de Pedro es tajante. ¿Se imagina uno de nosotros recibiendo ese tipo de exhortación? Y demuestra que Simón nunca fue salvo. Si por revelación del Evangelio y de tu corazón, Dios nos diga, tenés que hablar con esa persona y decirle que no es salva. ¿Lo haría usted? Entonces, veamos la exhortación, verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, sea maldito, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y el dinero es amplio. ¿En qué sentido? Dinero, creo que puedo comprar con mi servicio la obra del Señor, con los favores, con mis ofrendas, con lo que yo haga en la iglesia, creo que yo puedo, el Señor está en deuda conmigo. No, no funciona así. Puedo trabajar 24 horas para el Señor y no tengo un corazón recto, no sirve. Entonces, Pedro dice, le sigue diciendo y automáticamente le dice en el 21, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. ¿En qué? En la salvación. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero más allá de la exhortación, Pablo le da la solución. Le dice, arrepiéntete. Le muestra otra vez lo verdadero y le dice, yo sé que estás fallando, pero arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás, dice, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Muestra misericordia, Pedro, también. Cuando nosotros te exhortamos, automáticamente mostramos misericordia. De esa forma, Dios obra en nosotros. Cuando Dios te disciplina, pero viene también la misericordia con ello. De esa forma es el Evangelio y trabaja el Evangelio. Y le dice más adelante, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, arrepiéntete antes que se contamine todo lo tuyo. Por completo. ¿Por qué? Me acordaba cuando decía hiel de amargura, te decía al principio que yo vivía en Quirós, y mi papá criaba gallinas. Y llegaba un momento donde yo ya era adolescente y tenía que matar gallinas también, obviamente era para consumo nuestro. Y me decía, mira, ten cuidado con la hiel, porque si la rompes, echa a perder toda la carne. Ahora, hermano, si vos rompes esa hiel, puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Te puedes contaminar por completo. Ahora, si no cambias esa actitud de tu corazón, tu cuerpo se comienza a enfermar. Cuando Corintios dice, muchos están debilitados y enfermos, y pensaba en ese versículo, digo, en realidad está hablando del corazón. Porque salud física todos nos enfermamos, por más que estemos en el Evangelio. Pero el corazón, está hablando del corazón. Estás enfermo del corazón. Es como hiel, dice. Hablamos en los discipulados, nos tocaba de hablar del perdón. Decía, tenés que perdonar porque vas a provocar raíces de amargura en tu vida. ¿Hace cuánto que no perdonas? ¿Hace cuánto que no te disculpas con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo? ¿Hace cuánto no te arrepentís de tus pecados? Dice que todos los días cometemos pecados. Ahora, ¿cuántos reaccionamos a eso? Porque si acumulamos hiel, llega un momento donde va a explotar. Entonces dice, arrepiéntete, dice Pedro. Ya está, arrepiéntete. Entonces, hermanos, Pedro declara tres realidades sobre Simón. Su dinero pereciera con él, no tenía parte, no iba a tener comunión con el cuerpo, ni en el reino, y se encontraba en prisión de iniquidad, como hijo automáticamente del diablo. Marcelo hablaba el domingo pasado del hombre natural, el hombre espiritual y el carnal. El hombre natural no es tan peligroso como se potencia el hombre espiritual con lo carnal. Automáticamente se transforma. Es muy peligroso. Entonces, vemos cómo el Señor hoy nos dice que examinemos nuestro corazón. Si es recto delante de Dios. Puedo estar engañado y no me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque la serpiente ya no tomó la astucia de un león. Si no me susurra, me está convenciendo por otro lado. Me está haciendo hablar mal, me está haciendo criticar, murmurar. El ego, el orgullo. Entonces recibe Simón la salvación o le ofrece el arrepentimiento. Pero, ¿qué actitud toma Simón sobre este ofrecimiento? La falsa penitencia, le puse. ¿Por qué falsa penitencia? Tenés razón. Tenés razón. Me decís toda la verdad. Pero Simón le responde, pidiendo a los apóstoles, en el verso 24, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué le tenés miedo? Al castigo. No le interesaba ser salvo. No le interesaba el Señor, no le interesaba nada de eso. No quiero que me pase nada de eso solamente, dice. Entonces, y me recordó el corazón del Éxodo, cuando vimos también 9:28, cuando empezaron las plagas, las 10 plagas, y puse solamente estas dos situaciones. El verso 9:28 dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo te dejaré ir, y no os detendréis más.
rogarle al Señor por mí que me perdone y váyanse a lo que tienen que hacer. Váyanse de Egipto, le dice el faraón. Y después en el verso 34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, se sacó la aflicción del Señor, se sacó el problema, y dice, y continúa diciendo, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón. Él encima contagiaba a otros que siguen endureciendo el corazón. Entonces, hermanos, la falsa penitencia que muchas veces tenemos es reconocer en el momento, sí, el error, pero es superficial. Yo me equivoco, pero puedo tener un arrepentimiento superficial. Después lo puedo hacer de nuevo. Entonces, lejos de un arrepentimiento genuino que busca a Dios, Simón muestra miedo más al castigo que por odio a su pecado. Su deseo es evitar las consecuencias, no ser reconciliado con el Creador. Es toda la esencia del Evangelio. Muchas veces le pedimos paz al Señor, pero ya tenemos la paz para con Dios si estamos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que analizar y chequear nuestro corazón. Verso 25 y termina diciendo, y no muestra Lucas si Simón se arrepintió, no muestra la Biblia si Simón se arrepintió. Y yo lo tomo como ignorado el problema de Simón, o le diría yo, sin peso. ¿Por qué? Porque dice el verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, vuelve a decir, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo, y perdemos el tiempo, y perdemos el tiempo. Yo no veo que Pedro acá ya le ha insistido muchas veces que se arrepienta a Simón. La Biblia por lo menos no lo enseña así. Entonces, si hay un llamado de parte del Señor para tu vida, es en el acto. Es en el acto. Yo te puedo obligar a que te congregues, yo te puedo obligar a que vengas a orar, yo te puedo obligar a que vengas a la reunión de oración. Pero la palabra dice de Dios que es voluntario. Tiene que nacer de vos, porque ya tenés todo de parte del Señor. Entonces, este pasaje cierra con los apóstoles volviendo a Jerusalén y predicando en muchas aldeas de los samaritanos. El Evangelio no se detiene. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. El Evangelio no se detiene. Por más que yo no venga, ustedes tienen que seguir. El Evangelio no se detiene. Y si yo me pongo terco, no se va a detener por mi terquedad. No se va a detener por mi orgullo. Porque va a usar todos los recursos, porque el Evangelio se va a seguir expandiendo. La persecución externa ni las falsificaciones internas, como con Simón, pueden frenar el diseño soberano de Dios de ganar almas y extender su reino. Como conclusión y aplicación, para que podamos tener y llevarnos a nuestros hogares. Y meditar, hermano, te ruego que medites mucho en la palabra del Señor. Y te ruego que aprendas algo que aprendí en estos días. El Señor hoy quiso que escuche esto. Mañana no sé qué quiere que escuche, pero hoy quiere que escuche esto. Cada día tiene su propio afán. No sé qué comeré mañana. Cada día tiene su propio afán. Pero el Señor hoy quiere que escuche esto. Mañana no sé. Entonces hoy el Señor te está hablando por medio de esta palabra. Y la orden es clara y directa. Oír la palabra, creer y recibir el Espíritu Santo y bautizarse. Hoy quieres la salvación que es por gracia, te hago una pregunta y me la hice yo también. ¿Quiero yo esta salvación que es por gracia? Sí, amén. No escuché un amén, Pero tienes que estar dispuesto a soltar aquello que Dios te pide que dejes. Como Simón. ¿Estás dispuesto a dejar la codicia, el dinero o lo que te hace
sentir bien. La salvación está, arrepiéntate, dijo Pedro, pero tenés que dejar lo que no le gusta al Señor. Entonces, hoy quieres una vida nueva en Cristo, tienes que despojarte de tu antigua manera de vivir. Las dos vidas juntas no pueden convivir. No pueden convivir. El mundo te ofrece comodidad, pero no puede salvar el alma del hombre. No la puede salvar. Yo te puedo ofrecer muchísimas estrategias para tratar de sostenerte acá en la iglesia. Te puedo engañar para que vengas, haciéndote comida, fiesta, lo que sea. Buscar estrategias, pero no te voy a salvar. Entonces, cuando Dios llama a alguien a dejar ciertas cosas, mirar atrás puede hacer pagar un precio mayor del que te imaginas. Volverte atrás. Trae muchas consecuencias. Muchas. Y no quisiera, hermano, que vos ni yo estemos en esas consecuencias, sino que podamos gozarnos en el fruto del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo a Lucas en 17:32, en uno de sus relatos y tantos relatos, dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de esa historia? Sodoma y Gomorra. Si te das vuelta te convertí en estatua de sal. El problema no fue que ella miró hacia atrás, más allá de que hubo desobediencia. Porque nosotros también somos desobedientes, pero el Señor nos corrige. El verdadero problema no estaba en sus ojos. ¿En qué mirás? Estaba en su corazón. Su cuerpo estaba saliendo de Sodoma, pero su corazón seguía allí. Anhelaba el pecado. Deseaba el pecado. Deseaba lo que le hacía sentir bien. Extrañaba lo que había tenido. Mi esposa me pregunta siempre, ¿extrañas Quirós? Y sí, uno extraña. Pero por el Señor tuvimos que dejar cosas. Entonces, extrañaba la comodidad del lugar, extrañaba aquellas posesiones y extrañaba el mundo familiar que estaba dejando atrás. Nosotros somos muy familiares, creo que todos somos muy familiares. Pero ¿cómo nos cuesta despojarnos de nuestra familia por Cristo? Nos cuesta, porque a mí me cuesta. Entonces, hoy también hay muchas personas que dicen seguir a Dios, pero su corazón sigue anhelando este mundo. Usted puede estar acá, usted puede haber salido de Sodoma, que es allá afuera, pero quizás no ve la hora de salir a ver qué goza de afuera. Entonces, 2 Corintios, y termino con esto, hermanos. Yo te quiero hacer ver una realidad con este versículo. ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? ¿Y quiénes somos en Cristo? 2 Corintios 5, 17 y 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no tomándoles, perdón, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hoy el Señor te está diciendo que sos un embajador, representante del Evangelio, y que te tenés que reconciliar con Dios. Si hay algo que te está dañando, si hay algo que te está obstaculizando, si hay algo que aún no puedes dejar de Sodoma y Gomorra, tienes que dejarlo. Porque fuiste llamado, fuiste cogido, fuiste salvo. Y si tenés el Espíritu Santo, no te va a costar nada. Porque nuestro lugar no es esto, es el cielo. No busquemos comprar el favor de Dios con nuestros servicios, con lo que hagamos. Ni nos asombremos solamente con los milagros que puede hacer.
Muchas personas que han recibido el milagro y hoy no están. Que nuestra vida, como la de Felipe, sea un testimonio del servicio que convierta cualquier persecución en un motivo para gran gozo para la gloria del Señor. Te tocó pelear hoy con el más fulero, gloria a Dios, seguí predicando. Te trataron mal, te insultaron, gloria a Dios, seguí predicando. Seguí testificando. Que el Señor nos ayude, hermano, que podamos examinar nuestra vida día a día. Porque no se olvide, cada día tiene su propio afán. Hoy quizás tuvimos un buen día, mañana no sé. Hoy somos salvos, mañana no sabemos si estamos acá. Entonces cada día debemos examinarnos, cada día debemos valorarlo. No descuide la gracia, no descuide, como decía el hermano David, a los hermanos en la fe, que son los que te sostienen en oración, que te acompañan, te ayudan. Quizás sean invisibles algunos, pero están. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Señor, antes que nada, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Amén. Señor, qué corazón. Quizás el que estemos teniendo hoy. Somos pecadores, Señor, y vivimos en un cuerpo caído. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos glorificar tu nombre, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo transforme de gloria en gloria nuestras vidas, Señor. Y que juntos como iglesia podamos orar los unos por los otros. Así como Simón tuvo la oportunidad de arrepentirse, hoy nosotros también tenemos la misma oportunidad. Pero que no tomemos la actitud de Simón, sino que tomemos la actitud, Señor, de toda Samaria, que ha recibido el Evangelio y ha sido salvo, Señor, por gracia. Señor, hoy entendemos de que el Evangelio vamos a sufrir persecución, aflicción, pero también sabemos que nuestra intención va a ser revelada, ya sea buena o mala. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.